Estamos en Tbilisi, la capital de Georgia, y aquí todo es especialmente hermoso, arquitectura antigua, luces tenues, las montañas de fondo y, aunque hace un poco de frío, se sube la temperatura con la maratón de tango de Tbilisi. Somos Carlos y Lili, y en este video te contamos cómo se vive la maratón por dentro, qué esperar apenas cruzas la puerta, cómo se vive el ambiente, cómo prepararte para disfrutar cada una de las tandas durante toda la noche sin morir en el intento, y rápidamente comprendes aquella frase que resuena todo el tiempo: una tanda más. Acompáñenos. La Maratón de Tango de Tbilisi es uno de esos eventos que se sienten muy comunidad. Vienes por el baile, pero te quedas por la gente. Durante el fin de semana se llena de abrazos, códigos de pista y diferentes acentos. Y de repente te encuentras bailando con personas que no conoces, pero que se sienten como si fueran amigos de toda la vida. Es un evento que se viene realizando desde 2020 aproximadamente, un formato donde conectas rápido, bailas mucho, dejas de estar pendiente del reloj, descansas un poco y rápidamente estás pensando ya en una tanda más. La maratón tiene pre y after party, así puedes llegar a encontrarte con la gente e iniciar a bailar desde la primera noche. Y al final cierras el fin de semana con una última milonga más relajada. No están incluidas en el pase general, cuestan alrededor de 30 laris cada una, que son aproximadamente de 9 a 10 euros. Cuando vienes de la calle y entras, lo primero que notas es el contraste. Una construcción amplia, muy grande, con una arquitectura hermosa e imponente, pero cuando suena la primera tanda, todo se vuelve íntimo. Este edificio se construyó entre 1903 y 1905, diseñado por el arquitecto Alexander Ozerov, y nació como sede de la tercera escuela para niñas de Tiflis, una de las instituciones históricas de la ciudad. Con el paso del tiempo tuvo otros usos, incluso como enfermería durante las guerras, y hasta hoy sigue funcionando como la escuela autorizada número 6. Por eso tiene esa arquitectura tan particular de aire neogótico con ladrillo visto, ventanales altos y una atmósfera que no se parece a un salón común. Y como el lugar tiene historia, bailar aquí se siente distinto. Este es un edificio con mucho carácter y te vas a encontrar con personas que están buscando lo mismo que tú: abrazar, escuchar, bailar muchísimo y sobre todo conectar con la magia de Tbilisi en medio de tantos abrazos. Y entre tanta pista, también se abre un espacio perfecto para descubrir la ciudad y cambiar de energía. Tbilisi, con más de 1500 años de antigüedad, tiene una esencia muy especial donde se mezclan Oriente y Occidente, lo antiguo y lo moderno, creando una atmósfera cultural única que también hace parte de vivir esta maratón. Como ocurre en las diferentes maratones de Europa, aquí también se cuida mucho el nivel de baile. Normalmente se espera que tengas experiencia de tango social en ronda, porque la organización busca asegurar una pista cómoda, una circulación clara y una experiencia agradable para todos. También cuidan el equilibrio entre los roles, para que haya un buen flujo durante todo el fin de semana.
Otro punto clave son los DJs que normalmente son invitados, personas con experiencia que vienen de distintos países y manejan una selección más bien tradicional y milonguera pensada para acompañarte durante muchas horas de baile. Para asistir, por lo general se requiere inscripción previa, llenas un formulario, esperas la confirmación y con eso gestionas tu pase. Y para que tengas una idea, el pase general suele rondar los 120 euros, aunque esto puede variar según el año y la etapa de venta. Por supuesto, también bailarás folclore argentino. No puede faltar como parte esencial del universo cultural que acompaña el tango en cualquier maratón. Y pago su polvo, su voz y su estrella. Y cuando canta la chacarera, mi alma zapatea con ella. Además, los organizadores suelen sorprender con propuestas nuevas que hacen aún más inolvidable tu visita a Georgia, como por ejemplo clases de folclore georgiano. Una tradición profundamente ligada a la identidad del país, llena de fuerza, carácter y riqueza cultural, que le aporta un matiz distinto a la experiencia y te permite conectar de una manera más cercana con Tbilisi, más allá de la pista. Esta maratón la organiza Tbilisi Tango School, una de las escuelas y comunidades de tango más representativas de la ciudad. Y eso se siente en el estilo del evento. Está armado por gente que baila, con más de 18 años de experiencia, que conoce la cultura de la ronda y que cuida los detalles para que tú llegues, te integres rápido y lo único que tengas que hacer sea bailar y disfrutar. Los gestores de Tbilisi Tango son Cecilia Costa, Beca y Levan Gomelauri, entre otros. Es un equipo grande y son quienes piensan la experiencia completa y hacen que todo funcione para que tú solo llegues, te sientas bienvenido y te entregues por completo al tango. Porque al final, para quienes hacen posible esta maratón, todo gira en torno a una sola cosa: felicidad. Lo que más felicidad me da de ver la gente bailando es ver sus caras, emociones. Y eso me inspira también, porque viendo gente como abraza, como siente, como comparte lo que conecta en algún, digamos, como lugar de su alma guardada, una emoción que lo sale escuchando la música de tango y sintiendo el abrazo de su pareja y se comparte, y eso, digamos, como me da la felicidad. Para mí lo que me gustaría que gente lleve es una memoria de felicidad, porque sabemos que la vida es muchas cosas. Y en esas muchas cosas también hay momentos de la felicidad que no duran muchísimos años, son momentos, pueden ser muy constantes o puede ser más pasar a veces, pero eso nos hace, digamos, como llenar la vida. Entonces yo quiero que ellos llenen de su vida, de los momentos de ese maratón, como momentos de la felicidad. Yo creo que siento este evento como muy mío, muy de nosotros, muy del grupo que tenemos, muy de Tbilisi. Y yo creo que se siente un poco como una fiesta en familia, o es por lo menos lo que intentamos que se sienta, y creo que lo estamos logrando cada año, así que la verdad que muy feliz, cansada, pero la energía siempre se recibe, se da, y eso hace que todo fluya y se la pase muy bien. Es muy interesante para mí porque hablando de Tbilisi y hablando de Georgia, me parece que a veces cuando se ve muy superficial se ve como que hay muchas diferencias culturales, idioma, bueno, ideología, religión, muchas cosas. Pero detrás de esa diferencia, ¿no? Como más superficial, la gente acá es como muy cálida, muy, no sé cómo sería la palabra más linda de describirlo, ¿no? Pero muy cariñosas, muy buenas personas, muy abiertos, ¿no? Como una vez que cruzan a veces una barrera cultural, yo personalmente no siento que
son como los latinos de alguna forma, y creo que quizás esa cosa de la raíz que tienen hace que el tango sea especial acá, y hace también que todos los que vienen y visitan se sienten como muy bien recibidos, y siempre ese cariño, ese amor que se comparte, no solo digamos en cualquier situación de la vida, pero en tango es como, no sé, yo lo siento así como en casa. Podemos decirte muchas cosas, pero realmente necesitas estar aquí para saber qué se siente ser parte de la Maratón de Tango de Tbilisi. Y por eso le hicimos una pregunta a los asistentes. ¿Cómo describirías el maratón de tango de Tbilisi en una sola palabra? Y esto fue lo que nos respondieron. Vibrant. Memorable. Intense. Magical. Special. Impactful. Inspiring. Imposing. Magical. Spatial. Inspiring. Exciting. Magnificent. Authentic. Fascinating. Very impressive. Çok samimi, harika. Memorable. Vibrante. Impactful. Inspiring. Love you guys. Mwah. La maratón tiene su carácter, sin duda es un evento muy especial, hemos disfrutado cada una de las milongas y sin duda lo recomendamos, no se pierdan las próximas ediciones. Si les gustó nuestro contenido, no olviden suscribirse y cuéntenos en los comentarios cómo les pareció la maratón, si ya la han visitado, cuéntenos su experiencia y si para el próximo año se animan a estar aquí con nosotros. Y hasta un próximo episodio de Te contamos cómo. Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que una entrega por un beso que no llega, un amor que lo engañó. Vacío ya de amor y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón que vi, y yo pudiera como ayer querer sin presentir. Es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos les fundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó, pudiera amarte
me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor.